y hoy vamos a hablar de este tema muy importante, depresión postparto, un tema que pues a lo mejor suele ser un poco extraño para algunas personas o algunas han de haber ya pasado por esta etapa, tal vez no se dieron cuenta y para eso nos ha acompañado la psicóloga Mari Velasco, quien es egresada de la UNAM y cuenta con una maestría en intervención educativa. Muchísimas gracias, Mari Velasco, por aceptar siempre nuestra invitación al programa. Hola Ana, pues me da mucho gusto poder coincidir contigo y como bien lo dices, esta es una etapa yo creo que clave en la vida de las mujeres. Es más, yo diría que es como un par de aguas en la vida de la mayoría de las mujeres, en donde hay un antes y un después, sobre todo del inicio de ser mamá, ¿no? De la maternidad, porque cambian muchas cuestiones de manera radical y yo diría que de manera radical en nuestra vida en el momento en el que llega un bebé. Y obviamente también hay mucha cuestión de expectativa, sobre todo cuando es tu primer bebé, o sea, hay muchas expectativas, pues no solamente de ti, muchas veces también de la pareja, de la familia, y obviamente un contexto social y cultural de lo que es la maternidad. Y obviamente con todos estos elementos, de alguna manera, a veces nos pueden ayudar y también en algunos otros momentos no ayudar. Pareciera que en términos generales se espera a nivel familiar, de pareja, cultural y social, como una expectativa muy alta de cómo voy a responder como mamá. Y de entrada, pues eso ya tiene como un elemento de alguna manera a veces para las mamás complicado, ¿no? Porque entonces mi referente de que yo debo de hacerlo bien, porque debo ser una buena mamá, porque debo de querer a mi hijo, porque debo de cumplir todas sus necesidades, porque así lo dice la cultura, así lo dice mi familia. Entonces, si ya en la dinámica de la práctica no sucede así, entonces inmediatamente lo que pienso es que algo estoy haciendo mal o que no soy buena mamá y bueno, empieza un conflicto interno. Y eso se añade otro aspecto que lo incrementa, vamos a decirlo así, que es la cuestión hormonal, que lo hemos platicado justamente en la ocasión anterior y que también lo menciono y lo recuerdo es que la mujer vive diferentes etapas a lo largo de su vida que pueden dar crisis como consecuencia de cambios hormonales, ¿sí? En algún momento hablamos de la menopausia, hoy vamos a decirlo que el embarazo, el parto, inclusive porque en el mismo parto, sobre todo cuando es un parto natural, hay una segregación de hormonas impresionante para ese momento. Y obviamente después del nacimiento, pues sigue habiendo segregación de hormonas que genera e incrementa estas cuestiones que de alguna manera el contexto también determina, ¿no? O sea, esta cuestión que hablaba social, cultural, familiar, ¿no? Porque generan una reducción de progesterona y estrógeno que como consecuencia de eso tiene que impacte en mi estado de ánimo. Entonces, vamos, estoy como construyendo todos los elementos que pueden ir causando la depresión, ¿no? Entonces, por un lado, pues esta expectativa alta que se tiene de la maternidad y que de alguna manera todas las mujeres también lo creamos primero en una cuestión, pues, mental, de ilusión, como tú bien lo decías, de añoranza, muchas veces de objetivo, de expectativa, de idealización inclusive, ¿no? Porque a veces también los medios de comunicación nos muestran imágenes así como que todo es súper bonito, es como un cuento, ¿no? O sea, súper Claro. bonito, ¿no? Sí. Y en el momento en que ya lo estamos viviendo es otra historia, ¿no? Y entonces empieza como este conflicto interno, como te decía, añadido a la cuestión hormonal, en donde te das cuenta que no te sientes tan bien, o al contrario, la situación es que te sientes muy mal, ¿no? Y cuando digo muy mal, ahorita lo vamos a definir en cuestión de síntomas, ¿no? Ahorita digo que empieza a haber como una inconsistencia entre lo que se espera de ti como mamá y lo que tú estás viviendo en tu interior. Empieza a complicar y que podría llegar a un punto, vamos a decir, extremo, en donde definitivamente se requiere como de un apoyo, de una atención profesional, ¿sí? Ahora, estos, vamos a decir, síntomas que se presentan, en cierto sentido, hay algunos que la mayoría de mamás pueden sentir, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos de considerar que hay un cambio muy drástico una vez que nace un bebé, muy drástico en todos los sentidos. Vamos a empezar por algunos, ¿no? Tu cuerpo pasó un cambio por el embarazo y luego, después del parto, pues va a haber otro cambio en tu cuerpo. Claro. Por otro lado, el conocer a tu bebé en ese momento, para algunas mamás es como un choque emocional en donde pues algunas pueden sentir a lo mejor mucha alegría, pero a lo mejor otras no. Y entonces ahí empieza también decir, bueno, ¿y por qué yo no siento lo que a lo mejor me han dicho, ¿no? Pues me han dicho a lo mejor mi mamá, mi abuela, que cuando yo nací
o que cuando el primer encuentro, y a lo mejor yo no sentí eso, ¿no? Entonces, y entonces empiezan ahí una serie de cuestionamientos que muchas veces y desafortunadamente se los guarda solo la mamá. Toda esta vivencia que está teniendo en esta transición tan abrupta, los guarda solo la mamá. Este es otro, ¿no? Ahora la cuestión como de las expectativas que se van teniendo de la familia, ¿no? Vamos a decirlo así, por ejemplo, cuando se vive el embarazo, el parto y una vez que nace el bebé en pareja, pues está también tanto la información que recibes del lado materno, es decir, de tu mamá, de tu papá, de tu familia, pero también la información que recibes del lado de la pareja. Y en ese sentido, sobre todo las mamás primerizas, pues entonces es como que se llenan de una serie de información y a veces es que tanto esa información te ayuda, ¿no? O sea, debes de hacerle así, debes de cargarlo de esta manera, debes de amamantarlo de esta forma, así como debes, ¿no? Sí. Debes. Y entonces este debes que te van dando todos llega a un punto que es como una carga muy grande, ¿no? Es una carga muy grande en donde tú como mamá pues sientes que no puedes hacer todas esas cosas que te dicen o que te sientes incapaz de hacer todas esas cosas que te dicen. Y como te decía, por el otro lado, pues va a haber los primeros 5 días aproximadamente después del parto, refiero sobre todo cuando es un parto normal, por la cuestión que vive el cuerpo de una mujer para poder salir el bebé, hay una segregación tremenda de hormonas y la consecuencia es que los primeros 5 días después del parto se reduce la progesterona y los estrógenos que impactan directamente en el estado de ánimo. Por eso, si nosotros definimos qué es depresión postparto, podríamos decir que es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza, que es consecuencia o que se va a dar después del parto y que los síntomas son básicamente los mismos que una depresión. Y si nosotros ubicamos la depresión, está, vamos a decir, caracterizado como una enfermedad mental o un trastorno mental en el DSM-5, que es justamente el manual de diagnóstico de las enfermedades mentales, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia? Que esta depresión está dada después del parto y que tiene una serie de síntomas asociados al bebé, a este proceso de la maternidad. Los síntomas son los mismos, pero asociados a esto. Para que podamos decir que está dentro del diagnóstico de depresión, se tiene que considerar que al menos estos síntomas deben de estar al menos 10 días constantes. O sea, que todos los días están presentes, porque como te decía, hay una baja de progesterona y de estrógenos, vamos a decirlo así, que casi la mayoría de mamás van a pasar por estas sensaciones, así como Sí. de que te sacude la tierra. ¿Qué está pasando, no? Sí. Todas, en general, ¿no? Unas más, otras menos, pero es como que si te sacudieran por todo el choque de hormonas, de movimiento hormonal, ¿no? O sea, que lloras, que las emociones están como más sensibles, o sea, en general, vamos a ir como los primeros 5 días, pero después de los 5 días, vamos a decir como que se va regulando las hormonas y bueno, te vas sintiendo más estable, pero si estos síntomas continúan durante esos 10 días, bueno, ya podríamos estar pensando que podría haber una depresión. Ahora, más o menos las estadísticas te dicen que 1 de cada 9 mujeres va a pasar por depresión postparto. Y hay otra estadística que dice que más o menos el 85% viven lo que se llamaría una tristeza postparto. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, en el caso de que hablamos de una depresión postparto, ya es una cuestión de un trastorno que tiene una sintomatología definida y que generalmente requiere de una atención médica, profesional, terapéutica, psicológica, cuando ya está dentro de la línea de la depresión postparto. Cuando está dentro de la línea de la tristeza, puedes tener como ciertas herramientas que te ayuden a irla superando, como irte equilibrando en la dinámica de lo que vas viviendo en estos primeros días o meses primeros días o meses de que haya nacido el bebé. Entonces, ¿cuáles serían estos síntomas? Uno de ellos es justamente el estado de ánimo, ¿sí? Sería como uno de los ejes. ¿Cuál es el estado de ánimo que va a caracterizar a la depresión? Pues obviamente que hay un estado de ánimo prácticamente permanente de tristeza, un llanto constante de cualquier cosa está llorando, ¿no? Pero como te decía, es constante, porque esto es bien interesante porque seguramente quienes nos están escuchando pues se preguntarían eso, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia y en qué momento esto que estoy sintiendo o esto que sentí es normal o haya sido una depresión, ¿no? Lo que va a caracterizar es como la permanencia de los síntomas y la intensidad de los síntomas. Y es muy importante también saber todo este proceso que se vive después de un parto, que claramente lo abordábamos en el programa anterior y en este bloque anterior también. Estas etapas que muchas veces
la mujer llega a vivir de manera sola, con muchos síntomas y se los va guardando y es ahí en donde hay muchos conflictos también. Quisiera resaltar un poco lo que dices porque se me hace muy valioso, que tiene que ver que en muchas ocasiones las mujeres viven esta situación en solas o en silencio, ¿no? Porque vamos a decirlo, cuando me refiero a solas es que aunque tengan compañía, a lo mejor está con su pareja, a lo mejor los abuelos del bebé están muy pendientes, sin embargo, toda esta sintomatología, toda esta dinámica emocional que están viviendo, no la comparten. Esa es como la gran problemática y no la comparten justamente porque hay un temor de sentirse que no están cumpliendo con las expectativas de los demás de ser buenas madres y entonces ante esa situación prefieren reservarse todo lo que están sintiendo y eso es muy agobiante. Claro. Y lejos de ayudar puede complicar la situación. Sí. Y a veces la familia en toda la buena intención que quiere ayudar a la mamá y quiere estar ahí, a veces lejos de eso complica más la situación cuando les ponen como, voy a decirlo así, como estándares muy altos de lo que se espera de ellas y entonces menos se dice, ¿no? Menos se dice porque como, o sea, vamos a decir, hay un como diálogo interno, decir cómo yo voy a decirles que estoy sintiendo esto, voy a poner ejemplos, que estoy sintiendo que no soy capaz, que estoy sintiendo que a lo mejor no amo a mi bebé como me lo había imaginado, como me lo habían dicho, que estoy sintiendo que a lo mejor no fue la mejor decisión embarazarme y entonces, ¿cómo se los digo? Si todos ellos están hablando como cosas y maravillas de lo que debo de estar sintiendo, pero no lo estoy sintiendo. O que quiero llorar todo el tiempo, que quiero estar deberías de estar feliz, casi. ¿Sí? Y entonces te dicen, debería de estar feliz porque tu hijo está hermoso, porque todo está bonito, porque las otras así lo ven, ¿no? Sí. Y entonces la mamá en ese momento puede decir, pero ¿cómo todo eso que me están diciendo yo no lo estoy sintiendo? Y obviamente viene un conflicto interno muy grande y que lleva justamente a no decir nada, ¿no? Y este no decir nada complica la situación que ya se tiene, porque no hay un medio de expresión y no hay un medio de contención que podría relajar un poco esta situación, sino por el contrario, hay mucho más presión social, familiar, cultural. Ahora, agrego algo más. ¿Cómo esté el contexto? También va a tener un algo que ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la relación de pareja es buena, puede ayudar, pero si no hay una buena relación de pareja, o pensemos situaciones diferentes de cómo fue el embarazo, a lo mejor es una mamá soltera, entonces imagínate, esto incrementa todavía más, o si hay alguna problemática relacional, entonces incrementa todavía más, entonces imagínate, ¿no? Sí. Cuánta carga está recibiendo la mujer en ese momento y no está teniendo un medio de expresión y de contención, entonces la problemática incrementa. Entonces, bueno, eso se me hace muy importante porque de entrada aquí habría como una invitación para quienes ya vivieron esa etapa, quienes están proyectando en algún momento vivir esta etapa, de que tengan claro de que, bueno, no todo es perfecto, ni todo es como nos lo presentan en los medios de comunicación tan bonito, ni a veces las expectativas que tienen los otros son las que a lo mejor nosotros nos va a tocar vivir en nuestra experiencia de la maternidad y que se vale, ¿no? Se vale sentir lo que a cada mujer le toque sentir en ese momento y que lo importante es que pueda expresarlo por un lado y por el otro lado es que quienes están alrededor puedan entenderlo y darle la contención que necesite. Eso sería como mucha ayuda de entrada, ¿no? De entrada. Por eso quería como resaltarlo porque se me hace muy valioso. Ahora, ya por el otro lado, aterrizar a esta cuestión de los síntomas, decía que cuando hay una cuestión, vamos a decir, una dinámica normal después de tener un bebé que podría entrar como una tristeza posparto que decía más o menos el 85% de las mujeres lo viven, tiene que ver con que es menos de 10 días que se dura estos síntomas que voy a mencionar, o algunos de estos síntomas, no son todos, a veces son algunos, pero después de 10 días, pues la mujer como que empieza a recuperar su estado de ánimo y empieza nuevamente como a estabilizarse. Claro. Cuando no se estabilizan y estos síntomas se mantienen iguales o incrementan, estaríamos pensando ya que hay una cuestión de depresión que debe de ser atendida. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, ya mencionaba que básicamente el principal tiene que ver o impacta en el estado de ánimo, es decir, que la mujer va a sentirse de manera triste constantemente, todos los días y con una necesidad de llorar constante, de cualquier estímulo, de cualquier situación va a haber una necesidad de llorar, va a haber una
apatía por la dinámica que está viviendo. Apatía es como esta indiferencia, vamos a decirle así, por hacer las cosas cotidianas, por un lado de ella y por el otro lado que tendría que hacer para su bebé, ¿no? Entonces, cuando me refiero a esto, en la práctica sería, por ejemplo, no arreglarse, ¿no? A lo mejor no tener tanto interés por alimentarse bien, no hay como estas ganas de hacer las cosas, sino por el contrario, dejar de hacerlas. Se supondría a lo mejor que habría ciertas responsabilidades de cuidado hacia el bebé y ella no tiene o no se nota que haya este interés por hacerlo, sino por el contrario, o sea, un desinterés por hacer. Otra característica es que va a mostrar irritabilidad. Eso significa que va a haber una respuesta hacia su medio de enojo, de contestar mal, de no notarse, vamos a decir, si ya no contenta, al menos tranquila, como si todas las cuestiones que está viviendo en esa dinámica le causaran enojo. Este sería otro síntoma. Hay un distanciamiento del bebé. Se supondría que en esta etapa, y bueno, y aquí aplicaría al lado del bebé, este primer encuentro con la mamá, que es donde va a vincular la mamá con él y él con la mamá, va a ser de beneficio en el desarrollo del niño. Y es bien valioso y bien importante para el desarrollo del niño. Cuando se entra a la línea ya de la depresión, otra característica que tiene la mamá es que hay un distanciamiento hacia el bebé, es decir, que la mamá trata de evitar estar mucho tiempo con el bebé. Entonces prefiere, por ejemplo, si tiene alguien que le está ayudando, dejárselo, o si la mamá de ella lo está cuidando, la suegra, no, mejor usted, o sea, trata como de evitarlo. Y bueno, ahí va a tener como una doble consecuencia, porque bueno, este es un síntoma de esta dinámica que está viviendo, pero desafortunadamente también va a haber una consecuencia para el bebé, que en cierto momento puede impactar, porque es el momento en el que él debería de estar vinculando con la mamá. Y obviamente al no tener vamos a tener esta cercanía, tanto física como psíquica, deja una necesidad insatisfecha en el bebé que posteriormente también va a tener una consecuencia. Bueno, que ya esa sería como, vamos a decir, de otro tema, ¿no? Sin embargo, pues sí es necesario mencionarlo, ¿no? Hay adicional a esto también una baja de energía de la mamá, o sea, pareciera que no tiene ánimo para hacer las cosas, pero realmente es justo porque no tiene energía para hacerlo, que a veces eso se asocia con, vamos a decir, querer estar mucho tiempo dormida o tener trastornos de sueño, ¿sí? O no poder dormir o estar mucho tiempo dormida, y que obviamente es ahí donde te decía que se van complicando los síntomas, porque por ejemplo, el que no pueda dormir va complicando el estado de ánimo y la irritabilidad, y bueno, se empieza a hacer como un círculo vicioso por ahí. Pueden haber ahí o surgir algún tipo de ideas, vamos a decir, obsesivas, que bueno, ahí por ejemplo esta cuestión ya de ideas obsesivas podrían entrar en una línea de foco rojo. ¿Qué ideas podrían surgir? Por ejemplo, de decir, ¿y si mejor me muero porque no soy buena mamá? Porque no estoy cumpliendo como debería de hacerlo. Ese ya es una cuestión de foco rojo, porque podría ir, vamos, se les llaman ideas suicidas. El que empiecen a surgir este tipo de ideas en la mamá tiene como consecuencia que podrían ir después a la acción, y por eso te decía que esto sería ya un síntoma de foco rojo, porque podría ponerse en riesgo ella o poner en riesgo la integridad del bebé, porque empiezan a venir una serie de ideas, llámale suicidas o ideas catastróficas, ¿no? Ideas catastróficas son, por ejemplo, ¿y si le pasa algo a mi bebé? ¿Y si se ahoga? ¿Y si lo ahogo porque no sé darle bien de lactar? Y bueno, y la realidad es que son ideas catastróficas tremendas, que vuelvo a decir, estas ideas o estos pensamientos van a impactar en la emoción, que de por sí ya hay tristeza, y entonces se complica porque ya no solamente es la tristeza, viene el agobio, viene la preocupación excesiva, viene la ansiedad, y entonces el cuadro se complica. Nos has venido diciendo que también esta etapa de ser mamás, de tener al bebé, va a ser todo color de rosa y va a ser como las películas, y tu vida va a ser mejor, ¿no? Y esta parte que nos pintan muy bonita, Mari, pero la verdad es que hay una parte física en las hormonas que no se puede evitar, que van a producir en nosotros esta tristeza que puede llegar a tener una embarazada, y dices, oye, pero acabo de ver esta película que la mujer hasta se veía súper atlética, más fuerte que nunca, y a mí no me está pasando esto. Ahora, las radioescuchas que están sintonizándonos el día de hoy,
hoy y que ya vieron estos síntomas que les has mencionado, Mari, que dijeron, bueno, si ya llevo un poco más de 10 días con estos síntomas, cuando es ya un foco rojo de una depresión postparto, cuando ya es que una mujer tiene que ir con un especialista para evitar cuestiones como lo mencionabas, Mari, ansiedad, suicidio. Mira, Ana, yo creo que es muy importante, quisiera hablar de una generalidad, que las mujeres nos conozcamos, no solamente en esta etapa, sino yo creo que en todas las etapas de la vida que tenemos y que muchas de ellas puedan ser una crisis. A partir de esas crisis que vayamos teniendo, pues nos van dando como pautas de crecimiento, ¿no? Si lo vemos como la parte que se resignifica, ¿no? Entonces, nos van dejando como esa experiencia. Entonces, sí es muy importante tener esta posibilidad de irnos conociendo a nosotras mismas en lo que sentimos y en estar como muy atentas, eso que quiero decir, ¿no? Estar como muy atentas a lo que estamos sintiendo, vamos a decir, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico y a nivel relacional, que nos permita para empezar a que nosotras mismas identifiquemos que algo no está bien, algo está pasando en nosotras. Por eso digo que eso es una generalidad, o sea, no solamente en esta etapa, es una generalidad, darnos cuenta que algo no está bien, ¿sí? Porque acuérdense, de hecho, si definimos lo que sería salud mental, tiene que ver con un estado de bienestar a nivel físico, mental y emocional. Entonces, si yo no estoy en bienestar, sino por el contrario, mi malestar está incrementando, necesito hacer algo, ¿sí? Necesito hacer algo yo, pero si no lo puedo hacer yo, necesito ayuda. Eso sería en general, y yo creo que esa es para mí una invitación a las mujeres en general, independientemente de las etapas que estén viviendo, sea esta etapa o cualquier otra etapa, que si hay un estado de malestar constante en alguna de estas dimensiones o en las 3 dimensiones, necesitas hacer un alto en tu vida y hacer algo por ti y para ti, ¿sí? Buscar a veces el apoyo profesional que pueda acompañar en ello, ¿sí? En cualquier etapa de la vida. Ahora, particularmente en esta etapa es como la base, vamos a decir, vamos a ponerlo técnicamente, entre la tristeza postparto, la depresión postparto y un foco rojo de alarma y de atención urgente, pues tiene que ver, como lo decía hace rato, con la frecuencia y con la intensidad de los síntomas que mencioné. Te decía, más o menos en la literatura te dicen, pues de más de 10 días ya estaríamos en una frecuencia de depresión postparto. Si ya hay una cuestión de depresión postparto, mi sugerencia es que ya requiere de una atención profesional, ¿sí? ¿Qué tipo de atención profesional? Puede ser médica, terapéutica, psicológica, que te dé el acompañamiento para que vayas teniendo, por un lado, herramientas para ir manejando esta situación, estos pensamientos, estas emociones, y que te vayan cambiando la percepción de lo que estás teniendo, que te permita ver que lo que estás sintiendo es algo normal. Dicho en la práctica es que las expectativas que tú tenías de la maternidad, las expectativas que tenían los otros con respecto a lo que realmente estás viviendo, es algo normal. De hecho, yo lo digo así, una es la idealidad y otra es la realidad. A lo mejor ha habido una confrontación de idealidad con realidad, porque a lo mejor uno idealizaba que iba a ser de una manera, cuando tu realidad se presenta de otra, pues hay un choque ahí, ¿no? Entonces, parte de un proceso terapéutico es que puedas aceptar que no era de la manera a lo mejor que tú habías ilusionado, que a lo mejor hay cuestiones que no tienes que ser como tan, vamos a decir, como tan perfecta mamá como los demás esperaban, y que te puedas dar el permiso de muchas situaciones, de muchas emociones, y entonces puedas empezar a relajarte para poder vivir el proceso sin tanta exigencia. Obviamente también eso a veces implica que la familia dé ese apoyo, esa comprensión, esa empatía, para que pueda ser mucho más fácil. Y a veces se requiere del profesional, que puede dar el medio de expresión, el medio de contención, inclusive a veces también a la familia, para que le dé las herramientas a la mamá para que pueda entonces empezar a fluir en la maternidad. En algunos casos, vamos a decir, esta es cuestión terapéutica, psicológica, en algunos casos se requiere, dependiendo de la valoración particular de cada mujer, se requiere a lo mejor el apoyo psiquiátrico, que requieren a lo mejor de ciertos medicamentos por la dinámica que está viviendo de la depresión. Por eso ya le tocará valorarlo al especialista, ¿sí? Eso dependerá. Sí. Y lo va a determinar en función de la intensidad de los síntomas, o de lo que ahorita mencionaba, que entraría a ese tema, que serían los factores de riesgo de
de la mamá que tenga ya un diagnóstico de depresión postparto o de la sintomatología que está presentando. Por ejemplo, lo siguiente, que ya se complicó la depresión con trastornos de ansiedad, por ejemplo. Entonces vivía la tristeza, tenía un llanto excesivo, pero como empezaron ciertas ideas, vamos a decir, suicidas o ideas catastróficas, voy a poner ejemplos, ideas suicidas, como podría pensar la mamá, es que como no soy buena mamá y a lo mejor la persona que cuida a mi hijo lo atiende mejor o mi mamá lo atiende mejor, entonces pues yo para qué estoy aquí, a lo mejor sería mucho más conveniente para mi hijo que yo no estuviera. Entonces ahí empieza, ¿no? Ese es un foco rojo, ¿no? Yo mejor para qué estoy aquí, ¿no? Y entonces empiezan a pensar, y si yo no estuviera aquí, quizá mi hijo estuviera mejor, porque creo que yo le estoy haciendo daño. O ideas catastróficas como, ¿y si le pasa algo a mi bebé? Y bueno, y de veras hasta están pensando cosas que podrían pasarle. Entonces cuando empieza este tipo de pensamiento, va a tener un impacto en generarse otras emociones. Entonces, por ejemplo, la preocupación excesiva, como decía hace un rato, o viene la ansiedad, pero ya de una manera casi instalarse, ¿no? Que puede dar como consecuencia trastornos de ansiedad, y entonces ya no solamente es la depresión, hay trastornos de ansiedad. Entonces, este ya es un foco rojo que tiene que ser atendido, y así es atendido no solamente por la cuestión terapéutica, sino por la cuestión psiquiátrica, porque a veces ya se requieren de medicamento, ¿no? Hay ciertos factores de riesgo que también ya determinan que tienen que ser atendidos por, ya sea terapéuticamente o psiquiátricamente o a nivel médico. ¿Cuáles serían estos factores de riesgo? Uno, cuando ya esa mamá en alguna, a lo mejor en algún otro embarazo, ya tuvo depresión postparto. Entonces, y ya está teniendo los síntomas, entonces ya para qué te esperas, buscas nuevamente la ayuda, ¿no? Porque Sí. ya hay un antecedente que es un factor de riesgo, entonces de una vez ya buscas la ayuda y la atención, ¿sí? Porque ya hubo un antecedente. Otro factor de riesgo es, por ejemplo, personas que ya presentaron un cuadro depresivo, también tienen más riesgo porque ya hay una, vamos a decir, lo voy a decir así, una predisposición depresiva, y entonces si eso le vas a unar toda la cuestión de la baja de progesterona más la dinámica que está viviendo, igual ya es un factor de riesgo. Entonces, por lo tanto, también si ya están los síntomas los primeros días, es como vamos a buscar la ayuda. Si hay otro factor de riesgo es si ya hay una dinámica disfuncional de pareja, es decir, que ya hay problemáticas de la pareja, porque van a acrecentarlos, ¿sí? Entonces, antes de que eso suceda, hay que buscar ayuda, ¿no? Ahora, si no solo es uno, sino más de uno, con más razón, ¿no? Pensemos, entonces, hay problemas en la pareja. Tuvo antecedentes de que el embarazo anterior también hubo depresión postparto, y generalmente se ha caracterizado por depresión, digo, no se piensa desde el primer momento que está, hay que ya buscar la ayuda, ¿no? Que sería otro factor de riesgo. Otro factor de riesgo es, por ejemplo, las mujeres que tienen problemas de estados de ánimo en sus periodos menstruales, porque una característica es que tienen algún tipo de descontrol hormonal que les impacta en el estado de ánimo. Estoy hablando de la menstruación. Entonces, en la menstruación hay como una reducción de progesterona y estrógeno, y por eso hay como esos cambios de estado de ánimo. Entonces, imagínate en el momento del parto que la baja es como mucha, o sea, impresionante. Entonces, pues, lo más posible es que también va a tener esa consecuencia, ¿no? Por ahí mencionan que quienes tienen trastornos del sueño podrían también tener como esta consecuencia. Si ya están estos factores de riesgo, más los síntomas que ahorita mencioné, definitivamente hay que acudir al profesional. Yo diría son focos rojos que me están indicando que necesito prácticamente atención inmediata, porque sobre todo cuando hablo de ideas suicidas o ideas catastróficas, sobre todo ideas suicidas, está en riesgo la integridad tanto de la mamá como del bebé. Muchas veces si la mamá no comenta nada, la familia se puede dar cuenta, vamos a decir ahorita con las características que di de los síntomas, y entonces es, bueno, si no lo está diciendo con palabras, pero la conducta sí me está diciendo varias cosas, entonces hay que buscar la ayuda a veces desde el lado de la familia, porque a lo mejor la mamá, por lo que te decía, prefiere mejor mantenerse callada porque puede sentirse como con culpa o puede sentirse devaluada el que lo tenga que decir, que los demás se den cuenta que no está cumpliendo con la expectativa que tienen, ¿no? En este bloque me gustaría que nos pudieras guiar un poco con estas radioescuchas que tal vez pasaron y que ya escucharon el programa y que pasaron por una tristeza profunda, y algunas tal vez se dieron cuenta y dijeron, yo tuve depresión postparto y no hice nada. Tal vez están esperando
pasando o están viviendo otra vez este proceso del embarazo y temen con pasar esta depresión postparto. Para las familias que también nos están escuchando, ¿qué recomendaciones les podrías dar a todas estas radioescuchas que puedan llegar a pasar por esto, que ya pasaron por esto o que en algún punto pensaron que o sufrieron esto también? Yo creo que es muy importante a partir de todo esto que escucharon, que la mujer se permita expresar, hablar de las situaciones que está viviendo en sus diferentes etapas. Es muy importante también en dónde lo vas a hablar y con quién lo vas a hablar, porque muchas veces no lo hablamos porque tenemos el temor de que nos juzguen, de que nos invaliden, de no sentirnos escuchadas, y entonces esas son las razones por las que nos mantenemos en reserva, con todas estas consecuencias. Ya en esta dinámica particular que estamos hablando de la depresión postparto o de la tristeza postparto, esta primera recomendación estaría encaminado hacia eso, ¿no? Hay que hablar, hay que expresar lo que estamos sintiendo, hay que expresar nuestras necesidades, hay que expresar nuestros malestares, y aquí lo importante es a quién se lo vamos a expresar. Por un lado, esa sería la parte que la mujer necesitaría darse cuenta, que necesitamos expresar. Por el otro lado es que necesitamos un medio de contención en donde se exprese, y este medio de contención tendría que ser un medio favorable para poderlo expresar. Un acompañamiento terapéutico, un acompañamiento psicológico sería un medio de expresión favorable, porque va a ser un espacio en donde la persona que está como medio de contención tiene las herramientas para poder escuchar, vamos a decirlo así, tiene una escucha activa, una escucha empática, que le permite en este caso a la mamá sentirse como en un puerto seguro, que pueda decir lo que siente, todo, hasta cuestiones que a lo mejor ella diga, ¿cómo voy a decir esto? Y que ella al decirlo no se sienta juzgada, sino se sienta comprendida, ¿sí? Y esto es casi vamos a decir, un paso importante para poder mejorar muchas cosas, el expresar y el medio de contención. Entonces, bueno, un medio seguro sería el ámbito profesional, terapéutico. Otro medio podría ser con quien la mamá se sienta en confianza. A veces puede ser una amiga que le tenga mucha confianza, a lo mejor una familia, un miembro de la familia que me haga sentir en confianza de lo que yo le platique. Que ahí la invitación del lado de la familia sería que las familias empecemos a tener más el ejercicio de la empatía, en este caso con las nuevas mamás, ¿no? Y ser empático significa que podamos comprender que la otra persona está sintiendo, en este caso, podamos comprender lo que la nueva mamá está sintiendo. Y lo que está sintiendo es lo que está sintiendo, no lo que yo quisiera que sintiera, ¿sí? Entonces, si lo que está sintiendo es tristeza, yo pueda comprender su tristeza y no piense y diga, ¿cómo te sientes triste si deberías de estar alegre porque tu bebé está precioso, ¿no? ¿Sí me explico? Y entonces eso no es empatía, porque entonces le estás invalidando la emoción. Comprender significaría que se entienda que eso es lo que estás sintiendo. Eso no quiere decir que porque yo lo estoy comprendiendo va a ser todo el tiempo, ¿no? O sea, es simplemente que en este momento así lo estás sintiendo. Entonces, que la familia se vuelva un medio de contención significa que pueda ser más comprensivo hacia lo que está sintiendo, lo que está pensando y a lo que está viviendo la nueva mamá. Otra parte en la que puede ayudar la familia es en no estar mandando mensajes como de expectativas que debe cumplir la mamá o de estereotipos, ¿no? Es que deberías de hacerlo así, es que deberías de sentir así, es que no, sino permitirle a la mamá que vaya fluyendo, creo que para mí esa sería la palabra más adecuada, fluyendo como su sabiduría interna de madre le vaya dando, porque a veces vamos a decir, esta brecha entre lo que esperan de mí y lo que yo soy, como que obstaculiza la sabiduría interna, que de hecho todas las mujeres lo tenemos, pero a veces se coarta justamente por eso, y entonces tendríamos que regresar a nuestra esencia de lo que ya está ahí, de manera instintiva y de manera natural, en todas las etapas que tenemos las mujeres. Cuando entonces empezamos a contactar más con esta parte, vamos a decir, propia de la mujer, que regresamos al tema que decía la vez pasada, ¿no? De reconciliarme con mi feminidad, con mi ser mujer, con mi esencia, y que todo eso ya esté en mí por el solo hecho de ser mujer, ya no me exijo tanto, porque empiezo a ver este ser mujer, como todos los procesos que van sucediendo en la vida, como algo más natural, más normal, y entonces me dejo fluir, y entonces muchas veces esto ya inclusive me lleva a que no se compliquen los síntomas, sí, y que no tenga que llegar a esa situación. A veces lo que hace que no se dé así es por todos los mensajes que tenemos alrededor de lo que debería de ser, y entonces ahí empieza como este conflicto. Por eso decía, ¿no? Que la familia se vuelve un medio de contención. Cuando yo puedo fluir, puedo permitirme expresarme, puedo permitirme equivocarme y puedo permitirme hacer las cosas
cosas a mi ritmo, no al que los otros esperan. Y obviamente esto puede relajarme mucho. La otra parte tiene que ver con la expresión de las emociones. Definitivamente, yo decía, va a haber un antes y un después y me va a generar emociones. Si estas emociones yo las reprimo o cierro la puerta para que no salga por lo que están esperando los otros, entonces lejos de ayudarle lo complica, porque la tristeza quiere salir y yo no la dejo salir. Pero si yo en cambio le doy una salida, le abro la puerta y le digo sal, pues sale y ya no está ahí empujando, ¿no? Este sería otra sugerencia en donde las mamás se den el permiso de expresar las emociones. Vuelvo a decir, a lo mejor con un medio de contención, a lo mejor puede ser desde que ellas mismas se contengan hasta que a lo mejor su pareja, que ahí por ejemplo quienes tienen pareja pueden ser también un medio de contención, y eso ayudaría muchísimo porque son como el principal respaldo, ¿no? Y significaría ser un medio de contención, significaría también ser empáticos con la pareja, ¿no? Es decir, o sea, comprendo que te sientas triste, aquí estoy, yo te apoyo, puedes expresarlo, puedes fluir. Entonces esto como que relaja y libera, y entonces no se vuelve como una bomba de tiempo de emociones sobre emociones. Entonces fluye la tristeza y entonces reduce. Recuerden que hace rato mencionaba que pues los primeros 5 días hay una baja drástica de progesterona y de estrógenos que va a impactar en el estado de ánimo y después tiende a equilibrarse, pero si no hay un medio, vamos a decir, que apoye, entonces pues se mantienen ahí los síntomas, se mantienen ahí también las emociones, se mantiene el estado de ánimo en tristeza, y entonces pues ya entran a veces a la cuestión de la depresión. Pero si hay un medio de contención, si hay un medio de expresión, entonces favorece a que puedas superar esos 5 días y ya no tiene que llegar a la situación de depresión, ¿no? Que sería el medio de expresión, y el medio de expresión es eso, que fluyen las emociones, ¿no? Puede haber alguien que acompañe, que le diga, bueno, está bien, si tú ahorita necesitas llorar, es necesario para ti, aquí estoy, yo te acompaño. Algo que me gustaría recordar: las emociones son necesarias de ser expresadas, no son ni buenas ni malas, solo necesitamos verificar 2 cosas: dónde, cuándo, cómo y con quién adecuados, sin dañarme y sin dañar a otros. Entonces esto lo podemos aplicar en esta etapa como en todas las etapas, y que necesitan fluir. Entonces, si yo estoy identificando una serie de emociones, necesito ver dónde, cuándo, cómo y con quién. Entonces hay veces y hay ocasiones que lo estoy identificando, entonces puedo decir, a ver, necesito que alguien cuide a mi bebé para que yo pueda darme un espacio para poder fluir, y esto me relaja, ya puedo seguir cumpliendo con mis funciones. Otro aspecto importante es aceptar, buscar si es necesario, y aceptar ayuda. O sea, hay veces que no podemos hacer todas las cosas sola porque necesitamos, es una nueva dinámica de vida y necesitamos a veces el apoyo. Entonces buscar la ayuda de lo que se necesite, ¿no? Desde la ayuda en las labores de casa, porque si no a veces hay un agobio por parte de la mamá porque pues es un ritmo de vida diferente, ¿no? Entonces piensa, por ejemplo, que hay que darle de comer a lo mejor al bebé cada 2 horas porque el bebé lo solicita así, hay que cambiarle el pañal, hay que ver que él se bañe, y bueno, aparte de eso pues tengo que atender las cuestiones mías o de la casa. Entonces son muchas cosas, entonces esto puede agobiar a la mamá. Entonces a veces sí es necesario que haya como la ayuda para a lo mejor algunas cuestiones, ¿no? Para que yo pueda cumplir a lo mejor otras, ¿no? Sí. Y solicitarla, ¿no? Bueno, ahorita lo dije como en las labores, pero también a veces sí es necesario decir, bueno, estoy haciendo estas cuestiones, pero aún así me sigo sintiendo, entonces busco la ayuda profesional, estar como muy conscientes de que, bueno, estas son las recomendaciones, pero aún con estas recomendaciones yo me sigo sintiendo así, entonces buscar la ayuda profesional, ¿no? Hacernos conscientes de que, bueno, por más que estoy haciendo para mejorar mi estado de ánimo, bueno, otro punto importante es darse un tiempo para ellas mismas. Eso es muy valioso, o sea, darse un tiempo para ellas mismas. Es decir, si bien es cierto que una vez que nace el bebé pareciera que todo tu mundo es el bebé, tienes que hacer un espacio de ese mundo que es el bebé para que nuevamente contactes contigo misma, y en ese espacio contigo misma poder hacer algo importante para beneficio. ¿Qué puede ser? El ejercicio, a lo mejor la meditación, la yoga. El ejercicio ayuda muchísimo porque el ejercicio segrega las endorfinas y la dopamina que pueden, vamos a decir, contrarrestar el efecto de las otras hormonas. Entonces se vuelve el ejercicio, vamos a decirlo, hasta terapéutico a nivel bioquímico. Y ahí es donde viene nuevamente la parte de la familia. Es decir, que le pueda brindar esta ayuda, decir, yo te cuido a tu bebé para que tú puedas irte tu hora de ejercicio, ¿no? O tu hora para ti, que tú sabes cómo la usas, si es ejercicio, si es yoga, si es meditación. Una actividad que sea para ti, vamos a decir, como tu alimento emocional, que te permita como nuevamente, yo les llamo así, ¿no? Como cargar batería. Y Mari, si hay alguna mujer que el día de hoy quiera tomar cartas ya sobre el asunto acerca de estos sentimientos
movimientos que han surgido, ¿en dónde te pueden encontrar? Te voy a dar mi número, que es 951-119-6667. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Siempre es un placer, Mari, tenerte acá en el programa.